La encrucijada de Berkeley. En un escrito anterior, intitulado La nadería de la personalidad, he desplegado en muchas de sus derivaciones el idéntico pensamiento cuya explicación es el objeto y fin de estas líneas. Pero aquel escrito, demasiadamente mortificado de literatura, no es otra cosa que una serie de sugestiones y ejemplos enfilados sin continuidad argumental. Para enmendar esa lacra he determinado exponer, en los renglones que siguen, la hipótesis que me movió a emprender su escritura. De esta manera, situando el lector conmigo en el manantial mismo de mi pensar, palpando mano a mano las dificultades según vayan surgiendo y resbalando la mediación en brioso desembozo por un solo arcaduz, emprendiéndonos juntos en esta eterna aventura que es el problema metafísico. Fueme acicate el idealismo de Berkeley, pero solaz de aquellos lectores en cuyo recuerdo no surja con macizo relieve la espectacular susodicha, ora por el cuantioso tiempo transcurrido desde que algún profesor la señaló a su indiferencia, zariéndola con decreimiento, ora, desmemoria aún más discutible, por no haberla jamás frecuentado. Conviene recapitular en breves palabras la sustancia de esta doctrina. Esse rerum est percipi. La perceptibilidad es el ser de las cosas. Solo existen las cosas en cuanto son advertidas. Sobre esa perogrullanada genial estriba y se encumbra la ilustre fábrica del sistema de Berkeley. Con esta escasa fórmula conjura los embustes del dualismo y nos descubre que la realidad no es un acertijo lejano, huraño y trabajosamente desafiable, sino una cercanía íntima, fácil y de todos lados abierta. Escudriñemos los pormenores de sus argumentaciones. Elijamos cualquier idea concreta, poned por caso la que la palabra higuera designa. Claro está que el concepto así rotulado no es otra cosa sino una abreviatura de muchas y diversas percepciones. Para nuestros ojos, la higuera es un tronco apocado y retorcido que hacia arriba se explaya en clara hojarasca. Para nuestras manos es la dureza redondeada del leño y lo áspero de las hojas. Para nuestro paladar solo existe el sabor codiciable de la fruta. Hay además las percepciones de olfacción y auditivas que dejo aderadamente de lado por no enmarañar en demasiado el asunto, mas que tampoco es dable olvidar. Todas ellas, afirman el hombre ametafísico, son diferentes cualidades del árbol. Pero si andamos en este aserto sencillo, nos espantará la multitud de neblinas y de contradicciones que encubre. Así, mientras cualquiera admite que el valor no es una cualidad esencial de la higuera, ya que al anochecer caduca su brillo, amarillecen las hojas y el tronco vuélvese renguido y oscuro, todos concuerdan en aseverar que la convexidad y el volumen son realidades íntimas del árbol. En lo que al gusto atañe, se trastuerca un poco el asunto. Nadie pretende que el sabor de una fruta no ha menester nuestro paladar para existir en su entereza máxima. De distinción en distinción, nos acercamos al dualismo hoy amparado por la física. Comprenda que según la certeza definición del hegeliano inglés Francis Bradley, estriba en considerar algunas cualidades como sustantivos de la realidad y otras como adjetivos. Por regla general, solo se adjudica sustantividad a la extensión, y en cuanto a las demás cualidades, color, gusto y sonido, se las considera enclavadas en fenómenos fronterizos, entre el espíritu y la materia, universo intermedio o aleñado que forja en colaboración continua y secreta la realidad espacial y nuestros órganos perceptivos. Esa conjetura adolece de faltas gravísimas. La desnuda extensión monda y lironda que, según los dualismos y materialismos, compone la esencia del mundo, es una inútil nadería, ciega, vana, sin forma, sin tamaño, ajena de blandura y de dureza, una abstracción que nadie logra imaginar. El hecho de concederle sustantividad es un desesperado recurso del prejuicio antimetafísico, que no se aviene a negar del todo la realidad esencial del mundo, externo, y se acoge a la comprenda de arrojarle una limosna verbal, hipocresía comparable al concepto de los átomos, solo ideados como defensa contra la idea de la divisibilidad incavable.
Berkeley, en decisiva argumentación, arranca el mal de raíz. Cualquiera admite, escribió, que ni nuestros pensamientos, ni nuestras pasiones, ni las ideas formadas por nuestra imaginación existen sin la mente. No es menos cierto, a mi entender, que las diversas sensaciones o ideas que afectan los sentidos, de cualquier modo que se mezclen, vale decir, cualesquiera objetos que formen, solo pueden subsistir en una mente que las advierta. Afirmo que la mesa sobre la cual estoy escribiendo existe, esto es, la miro y la palpo. Si estando fuera de mi gabinete afirmo lo mismo, quiero indicar por ello que si me hallara aquí la advertiría o que la advirtiere algún otro espíritu. En cuanto a lo que se vocea sobre la existencia de cosas no presentes, si en relación al hecho de si son o no percibidas, confieso no entenderlo. La perceptibilidad es el ser de las cosas, e imposible es que existan fuera de las mentes de las que las perciben. Y en otro lugar escribe previviendo objeciones. Mas, me diréis, nada es tan fácil para mí como imaginar una arboleda en un prado o libros en una biblioteca, y nadie cercano para advertirlos. En efecto, no hay dificultad alguna en ello, pero, ¿qué es tal cosa?, os pregunto, sino formar en vuestra mente ciertas ideas que llamáis árboles y libros, y al mismo tiempo no formar la idea de que alguien los percibe. Y mientras tanto, ¿no los advertís o no pensáis en ellos vosotros mismos? Y ensanchando su idea, verdades hay tan cercanas y tan palmarias que bástale a un hombre abrir los ojos para verlas. Una de ellas es la importante verdad. Todo el coro del cielo y los alimentos de la tierra, los cuerpos, todos que componen la poderosa fábrica del mundo, no tienen subsistencia adherente a las mentes. Su ser escriba en que los noten, y mientras yo los advierta o se hallen en mi alma o en la de algún otro espíritu creado, hay dos alternativas. O carecen de todo vivir o subsisten en la mente de algún espíritu eterno. Los anteriores renglones los escribió Berkeley el filósofo, salvo el renglón final donde asoma Berkeley el obispo. La demarcación mucho importa, pues si Berkeley, en ejercicio del hombre pensante, podía desmenuzar el universo a su antojo, tal desahogo era insufrible a su calidad de serio prelado, versado en teología, implacable en la certidumbre de abarcar por entero la verdad. Dios le sirvió a manera de argamansa para empalmar los trozos dispersos del mundo, o, con más propiedad, hizo de nexo para las cuentas desparramadas de las diversas percepciones e ideas. Esto lo declaró Berkeley, afirmando que la enversada totalidad de la vida no es sino un desfile de ideas por la conciencia de Dios, y que cuando nuestros sentidos advierten es una escasa vislumbre de la universal visión que se despliega ante su alma. Según este concepto, Dios no es hacedor de las cosas, es más bien un meditador de la vida o un inmortal y oblicuo espectador del vivir. Su eterna vigilancia impide que el universo se aniquile y resurja a capricho de atenciones individuales, y además presta firmeza y grave prestigio a todo el sistema. Olvida Berkeley que una vez igualados la conjunción y el ser, las cosas en cuanto a existencias autónomas cesan de hecho y sólo translatizamente cabe decir que se aniquilan y resurgen. Alejándome de tan solemnes argucias, más aptas para ser dichas que para ser comprendidas, quiero mostrar dónde se esconde la falacia raigal de la doctrina de Berkeley, conformando al espíritu la idéntica argumentación que él endereza a la materia. Berkeley afirma: solo existen las cosas en cuanto se fijan en ellas la mente. Lícito es responderle: sí, pero solo existe la mente como perceptiva y mediadora de las cosas. De esta manera queda desbarrada no toda la unidad del mundo externo, sino la espiritual. El objeto caduca y juntamente el sujeto. Ambos enormes sustantivos, espíritu y materia, se desvanecen a un tiempo y la vida se vuelve un enmarañado tropel de situaciones de ánimo, un ensueño sin soñador. No hay que dolerse de la confusión que trae consigo esta doctrina, pues ella únicamente atañe al imaginario conjunto de todos los instantes del vivir, dejando en paz el orden y el rigor de cada uno de ellos y aun de pequeños agrupamientos parciales. Lo que sí vuelve ese humo son las grandes continuidades metafísicas, el yo, el espacio, el tiempo. En efecto, si la ajena advertencia determina el ser de las
si la ajena advertencia determina el ser de las cosas, si éstas no pueden subsistir sino en alguna mente que las piense o tenga noticias de ellas. ¿Qué decir, por ejemplo, de la sucesión de placenteros, ecuánimes y dolorosos sentires cuyo eslabonamiento forman mi vida? ¿Dónde está mi vida pretérita? Pensad en flaqueza de la memoria y aceptaréis fuera de duda que no están en mí. Yo estoy limitado a este vertiginoso presente, y es inadmisible que pueda caber en su ínfima estrechez las pavorosas millaradas de las demás instantes sueltos. Si no queréis apelar al milagro, invocar un pro de vuestro agrávido afán de la unidad del enigmático socorro de un Dios omnipotente que abraza y atraviesa cuanto sucede como una luz al traspasar un cristal, convendréis conmigo en la absoluta nadería de esas anchuras palabras: yo, espacio, tiempo. Para defender la primera, de nada os valdrá el famoso baluarte del cogito ergo sum, pienso, luego soy. Si ese latín significara pienso, luego existe un pensar, única conclusión que acarrea lógicamente la premisa, su verdad sería tan incontrovertible como inútil. Empleado para significar pienso, luego hay un pensador. Es exacto en los sentidos de que toda actividad supone un sujeto, y mentiroso en las ideas de individuación y continuidad que le sugiere. La trampa está en el verbo ser, que según dijo Schopenhauer, es meramente el nexo que junta en toda proposición el sujeto y el predicado. Pero quitad ambos términos y os quedará una palabra desenfrontada y un sonido. Y pues de objeciones hablamos. Quiero contrariar las que Spencer en sus prélacos Principles of Psychology, volumen 2, página 505-2, opone a la doctrina idealista. Arguye Spencer. De la afirmación que dice no haber existencia alguna allende la conciencia, resulta implícitamente que esta última es de extensión ilimitada, pues un límite que la conciencia no puede atravesar admite una existencia que impide el límite, y ésta o se encuentra allende la conciencia, lo cual es contrario a la hipótesis, o es distinta, encontrándose dentro de ella, lo cual es también contrario a la hipótesis. Algo que reduce la conciencia a una esfera determinada, sea esta interna o externa, ha de ser diferente de la consciencia. Ha de ser coexistente, suposición que contradice la hipótesis. La consciencia, pues, siendo ilimitada en su esfera, es infinita en el espacio. En lo anterior hay varias falacias. Razonar que la suposición de que no existe nada allende de la consciencia la obliga a ser ilimitada es como augurar que tengo en el bolsillo un capital infinito, ya que todo él está hecho de centavos. Más allá de la consciencia no hay nada. Equivale a decir: cuanto acontece es de orden espiritual, una cuestión de calidad que no afecta en lo más mínimo a la cantidad de sucesos cuyo enfilamiento forman el vivir. En cuanto a la frase concluyente, es incomprensible. El espacio, según los idealistas, no existe en sí, es un fenómeno mental, como el dolor, el miedo y la visión, y siendo parte de la conciencia no puede en sentido alguno decirse que éste se haya enclavado en él. Prosigue Spencer. Otro resultante es la infinitud de la conciencia en el tiempo. Concebir un límite a la conciencia en el pensado es concebir que ha antecedido este límite y que hubo alguna otra existencia en el momento cuando aquella empezó, la cual es contraria a la hipótesis, a la cual puede contestarse apuntando que tal infinitud de tiempo no abarca necesariamente una dilatadísima duración. Suponed con algunos afilosofados que sólo existe un sujeto y que todo cuanto sucede no es sino una visión desplegándose ante su alma. El tiempo duraría lo que durara la visión, que nada nos impide imaginar como muy breve. No habría tiempo anterior a la iniciación del soñar ni posterior a su fin, pues el tiempo es un hecho intelectual y objetivamente no existe. Tendríamos así una eternidad que abarcaría todo el tiempo posible, y sin embargo cabrían muy escasos segundos. También los teólogos hubieron de traducir la eternidad de Dios en una duración sin principios ni fines, sin vicisitudes ni cambios, en un presente puro. Concluye Spencer. Faltando ajenos existires que podrían limitarla en el tiempo o en el espacio, la conciencia debe de ser incondicional y absoluta. Todo en ella es autodeterminado,
la continuidad de un dolor, la cesación de un placer. Obedecen únicamente a condicionales impuestas por la misma consciencia. El artificio de tal argumentación descansa en el sentido instrumental, personal, casi podríamos decir mitológico, que Spencer introduce en la palabra consciencia, proceder que nada justifica. Y con esto doy fin a mi alegato. En lo atañente a negar la existencia autónoma de las cosas visibles y palpables. Fácil es avenirse a ello pensando: la realidad es como esa imagen nuestra que surge en todos los espejos. Simulacro que por nosotros existe, que con nosotros viene, gesticula y se va, pero en cuya busca basta ir para dar siempre con él.